Han visto apagar, le llaman default, a que la bolsa porteña caiga 1%, le ponen títulos alarmistas de portada, a que Griesa se enoje, lo fotografían como el alumno pendenciero que con toda justicia es llamado a la dirección. Al respaldo internacional cosechado por Argentina lo ningunean o lo denominan infantilismo ideológico. Al mediador que puso el juez neoyorquino no debió provocárselo con retóricas altisonantes. Kicillof es un chiquilín o un economista, pero no un abogado, o en cualquier caso alguien que responde a una mujer sacada. Y el futuro inminente es que el mundo nos castigue, que nos olvidemos de conseguir créditos, que a falta de dólares para compensar reservas faltantes habrá ajuste ortodoxo, que sin financiamiento externo espera emisión descontrolada, inflación y penurias subsecuentes. Sí, señor, como se escucha o como se lee, la derecha advierte que la deuda se pagará con el hambre del pueblo. Lo más impresionante es que los mismos lenguaraces del mercado pegan una vuelta que desmiente sus dichos procaces. Dicen advertir que el default no le conviene a nadie, porque los buitres no cobrarían nada, porque todas las deudas soberanas y reestructuradas entrarían en peligro, porque quedaría ahorcada la capacidad de pago de Argentina. Entonces no se entiende qué es lo que tanto les preocupa de la búsqueda de un arreglo, como no sea que el arreglo sería un pésimo ejemplo contra la conveniencia política de sancionar al díscolo. Esto es, Argentina entró en quiebra verdadera, no en esta de mentirita, en 2001. Tras la fiesta que se regalaron Menem, Cavallo y compañía, alta compañía, que son los hoy alarmados por la osadía del país. Le surgió 2 años más tarde el grano o forúnculo de una anomalía que aceptó los pagaré, pero con una quita inédita. La inmensa mayoría de los acreedores accedió, pipona, salvo una parte, ya saben, y si no lo recordamos, y si no, no está de más recordarlo, una parte especializada en judicializar bonos basura, y que llegó a lograr el embargo de una fragata emblemática. Argentina ganó tiempo y, por lógica imperial o casualidad, y sin perjuicio de algún error que se haya cometido, la carroña consiguió que un juez achacoso del centro del mundo le diera la razón. El juez, la segunda instancia y la Corte Suprema de los Estados Unidos. Pero esa razón contractual, si es que cabe la figura, no se condice con los propios intereses del capitalismo financiero global. Per se, y porque Argentina es un emergente con potencial productivo gigantesco, deberían estar a favor de un acuerdo. Empero llegan a ser tan chiparti allá y tan cipayos acá, como para escoger el simbolismo de la sanción contra Argentina. Ayer por la mañana, en declaraciones a Radio Mitre, Rosendo Fraga señaló que el gobierno argentino parece preferir una prolongación del conflicto en lugar de darle un cierre. Pero admitió que esto le ha servido, este escenario le ha servido al kirchnerismo para retomar la iniciativa política. Agregó que la oposición se mantiene expectante y con cierta sutileza perdonavidas, lo atribuyó a que tampoco tiene volumen para confrontar la oposición. Fraga es lo que se llamaría un orgánico del pensamiento de derechas.
Tiene buena formación intelectual, lo cual es toda una curiosidad en los voceros locales de ese espacio. Y su palabra puede merecer atención porque, en general, trata de argumentar con una mirada que contempla los escenarios desde su totalidad y no con esa letanía meramente reaccionaria, de peluquería previsible, tan característica de sus camaradas ideológicos. Al apuntar que el gobierno reconquistó el empuje, del que en los últimos tiempos lo habían privado los avatares de vudú y otras alternativas desfavorables, subyace aquello de que el kirchnerismo se mueve como pez en el agua, toda vez que parece arrinconado. Y al advertir que a la oposición no tiene con qué enfrentarse al accionar gubernamental en esta batalla frente a los buitres, Fraga hace una confesión de partes muy interesante. Ya lo había hecho en el sitio web de su centro de estudios Nueva Mayoría el jueves. Al recorrer, así dijo, bueno, no literalmente, que el conjunto del empresariado no acompañó las bestialidades pronunciadas por el presidente de la sociedad rural en la inauguración formal de la muestra gauchócrata el sábado pasado. Que la mayoría de los presidenciables no logra articular una posición común, que las centrales sindicales opositoras anunciaron un paro general para agosto, pero sin animarse a ponerle fecha, y que la Iglesia mantiene una actitud cautelosa. Y remata el editorial de este portal, esto sí es literal: la oposición empresaria, política y sindical, vaya con el orden de prioridades, no está acompañando al gobierno en su estrategia, pero carece de unidad de acción para contenerlo o condicionarlo. Cierra comillas. Lo que Fraga no dice es que el precio de esa unidad sería admitir abiertamente la preferencia por volver a una lógica noventista de relaciones carnales con Washington. Y eso supondría un retroceso inaceptable para una porción amplia de la sociedad, de un tercio hacia arriba, que las urnas insisten en ratificar desde 2003. Ni siquiera estamos hablando de una fuerte ideologización popular, ni conceptos románticos por el estilo, sino de la objetiva cantidad de gente que identifica al kirchnerismo con la certeza de vivir un poco o mucho mejor que con cualesquiera de las opciones, conocidas o propuestas. Por lo tanto, no es solamente que el disperso frente opositor no encuentra la pócima o vocación para enfrentarse con eficacia al aparato kirchnerista. El término aparato es una concesión, aclaremos, porque mucho más se trata del liderazgo personal e indiscutible que ejerce Cristina en la escena política, en el imaginario colectivo, y en la energía desplegada por ese factor, mucho antes eso que un aceitado mecanismo de cuadros vertical y horizontal, que no existe. Entonces no es eso, es que la oposición no tiene cómo, so pena de sincerarse rumbo a un consignismo de derecha con más riesgos de costo que de beneficio. El tema retrotrae a la pregunta de si auténticamente tienen la disposición de prepararse para el poder. Según el manual, nadie hace política sin otras aspiraciones que ser comentarista. Nuestra realidad lo desmiente. Allí están Carrió y el universo de Fauna, presos de enfrentamientos internos, crecientes hasta feroces. Algunas franjas que se dicen de izquierda, un ex intendente de Tigre promovido
por los medios y de cuyo trabajo como diputado no se tiene noticias, ninguna, a más de limitarse a recoger viudas K entre intendencias bonaerenses. Un alcalde porteño de construcción nacional poco relevante hasta ahora, aunque subiendo muy marcadamente en las encuestas. Cabrá reconocerle el mérito de empezar a ser reconocido como hacedor, Metrobús mediante, pero sin candidato nada menos que en la provincia de Buenos Aires. Esto es nada más que una guerra de egos, o la demostración de que el kirchnerismo les puso un piso de condiciones discursivas del que no saben dirigirse hacia el techo. Puesto en comparaciones de cuya procedencia y orden de importancia no es del caso abundar, en Venezuela es blanco-negro, al igual que en Ecuador y Bolivia. En España es una resignación generalizada respecto de la mediocridad de su, comillas, clase política, con algunos grados de movilización callejera, protestataria, de operatividad más bien anarca, que no acierta a darse como opción de poder efectiva. En Francia son capaces de votar a variedades xenófobas. En Chile no hay más chances que una derecha explícita o una variante socialdemócrata que todavía anda en el rango de superar un conservadurismo terrible, ancestral. En México ya casi se asumieron como un patio inmediatamente trasero donde no parece haber lugar para rebeldía enérgica alguna. ¿Y aquí qué? Lo que conocemos hace más de 10 años, con mucho de lo mejor que se define como populismo distributivo, o un salto al vacío con los que nos llevaron ya ahí mismo. Como dijo hace unos días Edgardo Moca, un analista político muy interesante, que no come el vidrio de comprar el relato oficial sin más ni más, el imperativo de la hora es bloquear al miedo, a ese miedo que quieren meter ante la amenaza interna y externa, buitre o no buitre, quienes antes que temerosos son operadores. Imaginemos por un instante que en un enfrentamiento como el actual tuviesen que defendernos en Nueva York los delegados del menemismo, o los revestidos de anticorruptela ramplona, asistémica y profundamente sistémica, demagógica, con perfil 8N. Hasta Roberto Labaña, uno de esos tipos técnicos que le gustan a la asepsia del comadraje mediático y que coquetea con Massa, avanzó tapones de punta contra lo que definió como actitud miedosa de la oposición. Salió a decir que dijeron paguen, sin medir las consecuencias y el miedo que eso provoca a futuro. Estoy leyendo textual. No se puede hablar de default porque Argentina pagó, dijo el técnico Labaña, en declaraciones radiofónicas que la prensa opositora se encargó de no amplificar. Porque como si fuera poco, acusó que hay muchos charlatanes en el sector financiero doméstico y foráneo. En fin, pensemos en cualquiera de esos hombres de negociados puestos a ministros de Economía, igual de modositos o más gurkas, con el aval de tanto medio y tanto periodista que supieron aplaudir a manos múltiples el blindaje, el megacanje y todo acuerdo con el Fondo Monetario a fin de endeudarse al solo efecto de producir más deuda todavía. Todos esos y todo eso en vez de Kicillof, digamos. Hay el derecho de querer ese país y esos representantes. Y hay el derecho de que haga arder el estómago. Son
Son las 10:27. El otro día colgué en Facebook, creo que el sábado pasado, sí, ¿no? Que justo en medio de la buitre, entre otras cosas, no estaba Heller, y justo en medio de la enésima masacre, o la masacre de siempre desatada por Israel, no estaba Pedro. ¿La de siempre? Respecto de la Franja de Gaza, no es nueva. La lista es larga de masacres y bombardeos llevados adelante por Israel en contra de los palestinos en la Franja de Gaza, en el territorio histórico de Palestina, en el Líbano. No es nuevo. Vos decías, Israel bombardea permanentemente Gaza. Sí, es una dificultad para nosotros los periodistas, porque no lo decimos todos los días. Entonces, cuando de repente hay un enfrentamiento, salen algunos a decir, jamás lanza cohetes. Sí, es verdad, pero no se dice que días anteriores Israel había bombardeado la Franja de Gaza matando a una persona, matando a dos, matando a tres. Claro, no salió en los medios, mucha gente ni siquiera sabe que existe y piensa que jamás de la nada lanza cohetes en contra del territorio de Israel. Que no son misiles, ¿eh? Una cosa son cohetes y otra cosa son misiles. Sí, son de... A ver, está clara la disproporción de fuerzas, Eduardo, no hace falta explicarlo otra vez. Uno de los ejércitos más poderosos del mundo, con aviones, con tanques, con alta tecnología, con buques de guerra, que bombardea masivamente, y se vieron las imágenes y las consecuencias. Y del otro lado, un movimiento que aplica tácticas de guerrilla, que no controla un Estado, que no tiene nada. ¿Podemos recordar tamaño de Gaza? Sí, unos 50 y pico kilómetros de largo, por unos 6 kilómetros de ancho en algunos lugares, 10 kilómetros de ancho en el otro. Eso es todo. O sea, de acá a La Plata, imagínate, y una franja desde el río, no sé, hasta Avellaneda, algo así, en algunas zonas, hasta la cancha de Racing. ¿Cantidad de habitantes? 1.700.000 apiñados. ¿Y no se pueden entrar ni salir? No sin... sé, no. Sin permiso israelí. De Israel principalmente, y ahora en el sur de Egipto, porque tiene también una pequeña frontera con Egipto. Pero quien controla eso es Israel. De hecho, el secretario general de Naciones Unidas lo dijo elípticamente durante la semana, cuando señaló la ocupación que se perpetúa hace casi medio siglo. Se refería a la ocupación israelí. Hay responsabilidades internacionales. Yo no soy jurista, no sé mucho de derecho internacional, siempre lo aclaro, pero uno a veces repite lo que juristas o analistas dicen respecto de la legalidad internacional, y según la legalidad internacional, Israel es una fuerza ocupante en Gaza. Ayer lo escuchaba a Barenboim, a Daniel Barenboim, decir que, bueno, nada novedoso, pero en cualquier caso subrayable, que el conflicto no tiene solución, porque solo la podría tener a escala, a dimensión humanística, en el sentido de que no puede pensarse en una solución siendo que hay dos partes que se imaginan en una que excluye siempre al otro. ¿Estás de acuerdo? Y hay algo de verdad en eso. Lo que pasa es que una parte es extremadamente poderosa, es un elefante, y el otro lado es una cucaracha. Entonces, en términos de fuerza, ¿no? De comparación de fuerzas. Entonces, la que impone las condiciones siempre es el elefante, el que tiene un ejército poderosísimo. Si no, ¿cómo explicás que Israel ocupa Cisjordania, el otro territorio del cual se habla menos, que es central para esto? Porque recordemos que los palestinos quieren tener un Estado en un 100% de un territorio, Gaza es apenas el 5%. Hubo ayer otra vez 2 muertos en Cisjordania, ocupado hace 47 años por Israel. O sea, solamente un elefante puede ocupar un territorio habitado por 2,5 millones de personas durante 47 años. Hay que tener fuerza, como los franceses que ocuparon Argelia 132 años. Era una potencia colonial, dominaba gran parte del planeta. No es fácil dominar un territorio habitado por 2,5 millones de personas de otro pueblo. Tenemos en línea desde Gaza a Ahmed Yaqub, es el secretario de la Asociación de Escritores Palestinos. Queremos compartir esta nota con este escritor, con este intelectual, porque lo hemos escuchado en algún otro medio, es muy claro, ha tenido la amabilidad de atendernos. Le doy los buenos días para nosotros desde Radio La Red de Buenos Aires. Le pido a Ahmed, en primer lugar, que me diga si nos está escuchando bien desde Gaza y cuáles son las últimas novedades que se han producido en el conflicto. Hola, amigo, y a todos ustedes y a los oyentes. ¿Me escuchan?
Escucho perfectamente. Le preguntaba, luego de registrar que esté bien, que esté en buenas condiciones la línea, ¿cuál es la situación en este momento allí? Bueno, actualmente yo escucho zumbido de aviones de dron y ruido de aviones F-16, aunque está un poco lejos, yo no sé si lo captan. El ejército acaba de anunciar que él va a retirar de algunos territorios de forma parcialmente, sin estar de negociar con la parte palestina y sin ponerse a acuerdos con nadie. Eso es un punto que la gente no la tienen con mucha confianza, tienen miedo, no están seguros, porque a pesar de que lanzaron esta declaración, acaban de bombardear hace 5 minutos acá muy cerca en el centro de la ciudad de Gaza y los aviones están en el cielo. Quiero decir que anoche desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, el tiempo que yo pude estar despierto, escuchando las emisoras locales, en el fondo hay bombardeos fuertes y intensos. Yo solo escuchaba de que el avión tumbaba la casa de tal familia. El avión tumbaba la casa de tal familia. Quiere decir que anoche estaban tumbando casas adentro, en todas partes de la franja de Gaza, especialmente en Rafah, en el norte. Imagínate una familia que tiene familia en el centro de la ciudad de Gaza, y la otra parte está al sur de la franja de Gaza, en la ciudad de Rafah. Fueron destruidas las casas de esta familia, tanto en el centro de Gaza como al sur de Gaza. Para mí es un genocidio abierto. Están eliminando familias completas. Ahora en Gaza hay 50 familias que han sido eliminadas del registro civil, de la población. Familias completas han sido eliminadas del registro civil. Yo quiero mencionar también que un piloto israelí habló en las pantallas del mismo televisor israelí que él no ve tanques para bombardearla, él no ve campos militares para bombardear, él bombardea casas, bombardea mezquitas, bombardea lugares de hospitales, clínicas. Él se quejaba de esto. Un profesor de la Universidad de Tel Aviv estaba diciendo que estaba criticando fuertemente a la agresión que está llevando a cabo ya 26 días hasta hoy. Lamentablemente las Naciones Unidas tiene que actuar porque la Cruz Roja Internacional no está actuando como debe de actuar en tiempos de guerra. Para mí es un rol de cómplice, porque el ejército israelí no permite a que la Cruz Roja entra a rescatar a las víctimas, a los cadáveres que están bajo ruinas. Y la Cruz Roja Internacional no ejerce la fuerza adecuada y bastante para obligar al ejército israelí a que permite la evacuación de los heridos, de las víctimas. Hay que decir que ayer han podido, los vecinos y los otros han podido rescatar cadáveres que están hace 19 años bajo las ruinas, con todo lo que se puede pasar a un cuerpo
se descompone con todo el olor, etcétera. Ahmed Yacoub, Ahmed, lo saluda Pedro Brigger. Usted está describiendo lo que está pasando en Gaza. La información que tenemos es que algunos barrios de la Franja de Gaza más cercanos a la frontera con Israel han sido completamente destruidos. ¿Qué información tienen ustedes? Hola, amigo Pedro. ¿Cómo se puede imaginar casas de miseria, casas con techo de, ¿cómo se dice? De zinc, ¿cómo se llama el metal este? De zinc, sí. Sí, el zinc, tiene el techo de zinc, han sido bombardeados por F-16. Eso es, yo creo que no ocurrió en toda la historia. El F-16 bombardeó cosas de cemento, etcétera. Pero estas casas de refugiados palestinos que están como las cajas de fósforo entre sí, cuando se tumba una, quiere decir 20, 30 de los vecinos van a ser destruidas y semidestruidas. Es un crimen de guerra, señores. Es un genocidio programado y planificado. Lo está llevando el ejército asesino de Israel contra la población palestina, especialmente en la Franja de Gaza. Ahmed, muchísimas gracias por habernos atendido. Comprendemos además el momento puntual que está viviendo en medio de un bombardeo. Muchísimas gracias y toda nuestra solidaridad desde aquí. Gracias. Permítanme hacer agradecimiento a la señora presidente de la Argentina, que ha tomado posiciones a favor de la paz, a favor de la justicia social, en contra de la agresión, en contra de la expansión y el colonialismo. Muchas gracias, amigos de Argentina. Gracias a usted de nuevo. Ahmed Yacoub, así se pronuncia, ¿no? Así se pronuncia. Secretario de la Asociación de Escritores de Palestina. La comunicación era directa desde Gaza. Yo le preguntaba por algunos barrios porque las imágenes que llegan no son solamente de habitaciones precarias, sino de edificios de 2, 3, 4 pisos que han sido bombardeados por Israel y que ahora estaba leyendo en un diario israelí que el ejército israelí le dice a la población que puede volver. El problema es que vuelve a la nada, a los escombros, que esto parte del problema, que cuando hubo una pequeña tregua, mucha gente volvió a sus barrios y hubo gente que contó que no reconocía las calles de tan destruida que estaba todo. ¿Gaza es correctamente definible como cárcel a cielo abierto? Mucha gente la ha definido así, justamente porque la gente no puede entrar ni salir sino con el permiso de Israel, que sería el carcelero en este caso, que te dice vos podés entrar, vos podés salir. Tiene una costa sobre el Mediterráneo, les permiten salir a pescar solamente en, creo que un área de 3 kilómetros, no pueden ir a mar abierto a pescar, el mar está ocupado obviamente por los buques de guerra israelíes que también desde allí bombardean la Franja de Gaza. Y que no permiten que lleguen los barcos humanitarios. Bueno, recordemos el caso del barco de Turquía, Navi Marmara, que cuando llegó trató de acercarse a la costa israelí con la ayuda, buena la acotación de Liliana para recordarlo, fue interceptado por Israel, lo ocupó el barco y mató a 9 personas que estaban en el barco de Turquía. Por eso en Turquía se está organizando otra vez un barco. Por eso también los túneles que construyeron los palestinos en Gaza hacia Egipto, para poder meter mercancías, alimentos, también armamentos, sí, pero en primer lugar, alimentos, medicamentos, cosas, cemento para poder construir, para poder mínimamente mantenerse allí. Escucha, Marca. Jugá con las certezas y las dudas. Una diferencia. Carlos Heller. Marca de radio. Pero bueno, en primer lugar, estamos en el día 31 de julio y el mundo sigue andando y la República Argentina también, lo que no deja de ser una muy buena noticia. Se abre, señores, un nuevo capítulo en la historia económica argentina. El valor de nuestra moneda está, sin duda, perfectamente asegurada. Y nadie tiene que temer por la evolución futura de la paridad cambiaria. Los que proponen no pagar la deuda, sencillamente proponen quebrar a la Argentina. Reitero que Argentina no va a caer en cesación de pago. En primer lugar, anuncio
que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. Yo quiero dejar muy clara una cuestión acerca del futuro. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero, como lo dije, no vamos a firmar ningún compromiso que comprometa el futuro de los argentinos. Nuestra defensa es la del pueblo argentino. En segundo lugar, vamos a defender también el canje que tan exitosamente hemos hecho, o sea, el 92,4% de aquellos que voluntariamente entraron y que los quieren poner en riesgo. No vamos a permitir que eso ocurra. No lo vamos a permitir. Qué voces, ¿no? Son muy marcadas como señales en la... Algunos, por si queda alguna duda, ¿no? Algunos por si queda alguna duda. Dios, Cavallo... de la Rúa y Rodríguez A. Rodríguez A. Y finalmente Axel Kicillof. Rodríguez A declarando el verdadero default. Yo diría de Rodríguez A legitimando el default que ya existía. Ok. Es decir, vos podés discutir si era para tirar papelito, creo que no, porque esas cosas no son para tirar papelito, pero el default estaba desde mucho antes. En realidad, cuando Cavallo volvió de una de sus idas a Nueva York o a Washington, me acuerdo, a negociar con el FMI un nuevo paquete y vino con las manos vacías por allá por octubre de 2001, ya ahí era como crónica de una muerte anunciada, digamos, lo que venía para adelante. La Argentina de ese momento era un país absolutamente inviable, que había dolarizado su sistema financiero, que tenía todos los depósitos en dólares y las reservas creo que eran 1.500 millones de dólares, pero que además tenía déficit de balanza comercial, es decir, que importaba más de lo que exportaba. Y el riesgo país en 6.550 puntos, ¿te acordás? El riesgo país siempre fue, porque la gente dice, ¿qué es el riesgo país? Vamos a explicarlo una vez más. El riesgo país es el diferencial de tasa que habría que pagar entre lo que cuesta un bono, digamos, americano y lo que Argentina tendría que pagar para obtener fondos. Por ejemplo, Argentina no tomó fondos en todos estos años del 2003 para acá, por lo tanto el riesgo país es algo que, como la sensación térmica, es abstracto desde el punto de vista concreto. Pero qué cosa, ¿no? Cuando uno escucha esas voces y escucha a algunos protagonistas de aquellos tiempos, periodistas, muchos de ellos. Periodistas, políticos, economistas, es una barbaridad, la verdad, y dicen cada cosa. Pero claro, mira, yo tengo acá, para entrarle por algún lado, las solicitadas que la fuerza de choque de los buitres, el grupo de tareas. El grupo de tareas, claro, la traducción American Task Force Argentina. Que recordemos que es un grupo nominal y explícitamente pagado por los fondos buitres. Sí, para hacer esto, ¿qué hacen? Déjame recordar, eso quiere decir que en Estados Unidos el trabajo de lobby, los grupos de lobby, son estrictamente legales, forman parte de un registro, están anotados en el propio Congreso de los Estados Unidos. Y en la Unión Europea también, en Bruselas pasa lo mismo. Pero estos muchachos hacen solicitar, acá las tengo, lástima que esto es radio, y dicen por allí, expertos economistas como Claudio Loser del Inter-American Dialogue han brindado datos específicos sobre los efectos del default. Claudio Loser es el inspirador de esto, pero digamos, por ahí decimos, ¿quién es Claudio Loser? Claudio Loser era el director para el hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional en los 90. Era algo así como el superministro de Economía argentino, porque en realidad iban aquí a verlo a él y ellos le aprobaban el presupuesto, le decían lo que había que vender, le decían que había que bajarle el sueldo a los jubilados. El verdadero ministro de Economía invisible de la Argentina de esos tiempos es este personaje que nació en la Argentina, porque ser argentino me parece que tiene otra connotación, nació en la Argentina, y que hoy es un contratado
por estos muchachos para darles letra contra la Argentina, entre otros tantos que hacen lo mismo, y que después los de acá repiten y se van copiando uno de los otros. ¿Viste como cuando sale acá en el diario, en estos diarios, dice... fuerte crítica de la prensa brasilera a la actitud del gobierno argentino. Y debajo el elogio del New York Times. Claro, sí. Pero ¿quién es? O Globo. Yo le diría que... O Globo y la Folha de São Paulo. Sí, claro. Es toda la prensa brasileña. ¿Por qué es una cuestión de cipallismo solamente que... Bueno, me podría decir ni más ni menos. Hay mucha guita en juego. No, me refiero a si es una cuestión de cipallismo que la prensa argentina... Sí. Cierta prensa argentina. Bueno, está bien, cierta prensa argentina. A ver, hablemos concretamente, Clarín, La Nación, El Cronista, digamos, los medios conocidos comúnmente como hegemónicos. ¿Es solo cipallismo que queden a la derecha de algunos órganos del propio establishment financiero internacional? A ver, primero, para que se entienda, el establishment financiero internacional tiene una visión donde entran intereses mucho más grandes que esta negociación de los fondos buitre. ¿Por qué aparecen? Pues si vos lees la declaración de estos 100 economistas que anteayer le pidieron al Congreso de Estados Unidos que tome acciones para mitigar las consecuencias perjudiciales, dicen, de la medida de Griesa. ¿Sabes lo que dicen? El fallo de la Corte Distrital de Nueva York, y especialmente su requerimiento judicial que está actualmente bloqueando a Argentina para efectuar el pago al 93% de sus tenedores de bonos extranjeros, podría causar daño económico innecesario al sistema financiero internacional, así como a los intereses de Estados Unidos, a la Argentina y a 15 años de política bipartidista de Estados Unidos de alivio de deuda, dice la carta. Estos señores no están preocupados por la Argentina, están preocupados porque la Plaza de Nueva York y los Estados Unidos en general dejen de ser un lugar confiable para la reestructuración de deudas, para todo el negocio financiero. Vos sabés que, por ejemplo, los ingleses se apuran a decir, nosotros hemos aprobado leyes que protegen a las reestructuraciones que se hagan con ley inglesa para que no puedan pasar cosas como esta que están pasando. Hay mucha guita en juego. Es probable, y me adelanto a meterme en otra cosa, porque vos viste que hubo negociaciones, las famosas negociaciones de privados. Bueno, el gobierno abortó una de esas negociaciones que llevó adelante Adeba Brito, porque aparentemente, según lo que ha salido en los medios, se quería hacer, digamos, con una garantía de recursos estatales, es decir que... Hoy lo ratificó en declaraciones de este programa el viceministro de Economía. Bien, por eso. Atrás de eso aparecen ahora los bancos extranjeros, y particularmente los americanos, el JP Morgan, el Citi, aunque también se han sumado el HSBC, y ayer a última hora el Deutsche. Esos sí quieren cobrar en serio, comprar... Yo lo que quieren no sé. Me da la impresión que están en esta línea que te acabo de decir. Busquémosle un arreglo a este asunto, porque el descalabro del sistema financiero es demasiado grande en relación a la magnitud de lo que acá está en juego y de la pillería de estos ñatos. Entonces hagamos un acuerdo y destrabemos esta situación, que es probable que sea algo de lo que pueda llegar a suceder. Desde luego, para que pueda llegar a suceder, tenés que tener enfrente un gobierno con la firmeza, la convicción, la decisión del gobierno argentino que dice no vamos a firmar ninguna cosa que vaya en contra de los intereses del pueblo argentino, y que va de vuelta. La semana pasada Kicillof se sienta delante de Griesa y le dice, señor, nuestra propuesta es, el canje está abierto, que los señores entren al canje y cobren igual que todos los demás. Es decir, vos acordate 4 palabritas. Queremos un arreglo con el 100% de los bonistas que sea justa, legal, equitativa
y sustentable, que es la cuarta que se agregó porque antes no estaba. Y acá viene una aclaración importantísima. Argentina no quiere tampoco arreglar con el 1%, porque inmediatamente se le viene encima el juicio del otro 6 y pico. Por eso el ministro de Economía dice, no tiene sentido este arreglo. Nosotros queremos arreglar con el 7 y pico % que está afuera, en una condición de que el 100% y se termina el problema, porque si no, es la del último heredero. Dio el ejemplo en una de las tantas conferencias de prensa, si usted va a comprar una propiedad que tiene 5 herederos dueños y arregla de a uno, el quinto lo mata. ¿Cuánto vale la firma del quinto? Entonces, si Argentina hoy arregla con ese 1%, ¿cuánto le van a pedir el otro 6%? Es inviable, ya no es solo Rufo. No es solo el 92%, el 93%, es que este 7 vale 15.000 millones de dólares. Ahora, Carlos, hay un tema aquí que es, llamaríamos de razón contractual, judicial, si querés, que es que Argentina llegó a esta instancia y hay un fallo que está firme. El punto es, me refiero a la contestación que amerite, justamente cómo se le responde al argumento de que Argentina fue a la justicia y perdió. Primero, que Argentina no fue a la justicia. Esa es una chantada de Macri. Macri dice eso, discúlpame. Argentina, a la justicia fueron los fondos buitre. Argentina fue a contestar una demanda que le hicieron en la justicia americana, no fue a la justicia y perdió. Eso, porque si no estamos tergiversando la realidad, claro. Argentina no hizo ninguna presentación a la justicia. Perdió el juicio. Perdió el juicio. Claro, pero el juicio que le hicieron a la Argentina. ¿Y entonces? Ahora, bueno, ¿y entonces? Es arbitrario, es inviable, es decir, de entrada hay una frasecita que dijo Kicillof, nadie te puede obligar a suicidarte. Nadie te puede obligar a suicidarte. No hay un fallo que te diga, jódase, suicídese. Es incumplible. Este es un fallo disparatado. Ahora, cuando salen todos estos... ¿Vos viste lo que dijo Stiglitz? Sí. Dijo, acabamos de tirar otra bomba, dijo. Sí. Es una bomba que Estados Unidos le tira al sistema financiero global, dijo Stiglitz. Dijo, hemos tenido muchas bombas alrededor del mundo y esta es una que Estados Unidos le está tirando a todo el sistema económico global. Es decir, acá hay un señor que por las razones que sea, y voy a decir algo también, no creo en el gagá. Porque si el señor fuera gagá, la Cámara de Apelaciones lo hubiera rectificado. Y si el señor fuera gagá, la Corte no hubiera mirado para otro lado. Es decir, no vayamos con el gagá. Esto es mucho más grave que el gagá. Pero acá hay una comunión de intereses que yo creo que va más allá de los fondos buitre y que va más allá del 1600% y que tiene dos grandes objetivos. Uno, político, hacer hocicar a la Argentina. Y dos, volver a sobreendeudar a la Argentina y volver a replantear lo que se llegó a decir en la Argentina del 2001. Tenemos tanto territorio, ¿por qué no entregamos un poco de territorio y nos sacamos la deuda de encima? Carlos Heller. Es una idea, una voz, una marca. Las 12:20. ¿Cuáles son los... ¿Cuánto hay de verdad y cuánto de exageración y cuánto literalmente de mentira en los riesgos que corre Argentina de no llegar a un arreglo? A ver, ponele que se hace el ranking. ¿De verdad qué? No, claro. ¿De exageración qué? ¿Y de mentira total qué? De los riesgos para la economía doméstica, porque está claro que se habla de... Si no entran los dólares porque el mundo nos da la espalda, entonces emisión descontrolada y entonces suba y... No, pero pará. Argentina entró en default en el año 2001 y empezó a salir del default en el año 2005 y hasta el día de hoy no fue a los mercados internacionales, no pasó absolutamente nada y pagó puntual y regularmente lo que acordó en los canjes sin recurrir al endeudamiento. Pero te dicen que, a ver, yo te obro de abogado transmisor
de abogado, no sería de fiscal, de lo que sí. Pero por algo, por necesidad de flujo externo, por necesidad de crédito, por necesidad de dólares para financiar su crecimiento, por algo cerró con Repsol, por algo cerró con el Club de París, por algo cerró en el CIADI, y justo cuando era el último paso, hay retranca. Te hizo mal este mes que no hablamos. Yo no me digas a mí, no me digas a mí que me hizo mal, porque te estoy trasladando el argumento primero, central del enemigo. Sí, los que dicen eso, primero decían que le habíamos robado la empresa a Repsol. Se lo confiscado. Robado, confiscado, robado, etcétera. Después decía que le queríamos pagar migajas a los pobres españoles, y después cuando se llegó al arreglo, además te puedo traer declaraciones de los mismos tipos que decían hay que ir a negociar y llegar a un acuerdo amistoso, y cuando se llegó al acuerdo y ahora dice, que se bajaron los pantalones. Claro, es decir, dejémonos de jorobar con eso. La Argentina enfrentó una demanda en el CIADI por Repsol de 10.000 y pico de millones de dólares, negoció y arregló en 5. A pagar en bonos a no sé cuántos años, que se van a pagar con la ganancia que va a tener la empresa recuperada para el país, porque pareciera que lo que compramos es un tranvía en desuso, y en realidad lo que la Argentina compró es la posibilidad de volver a recuperar la autonomía y el autoabastecimiento energético con recursos propios y obteniendo enormes beneficios para el país por esa vía. Así que lo de Repsol, el problema, ¿sabes cuál es? Que nunca hubo que haber privatizado Repsol, no que ahora recupere, hubo que haber privatizado YPF, perdón, no que ahora la recuperamos. Lo del CIADI, yo vengo diciendo acá, Argentina tiene que salir del CIADI, hay que denunciarlo. El tema es que mientras recordemos que el CIADI es un tribunal internacional creado por el Banco Mundial para resolver los diferendos entre los estados y las empresas que operan en los países, que falla siempre a favor de las empresas y en contra de los países. Es una situación desgraciada. Argentina tenía ya fallos, tiene sentencias, tiene de todo, y llegó a acuerdos de cómo pagar. El Club de París, la Argentina en el 2008... Recordemos que son los estados acreedores. 19 estados que le prestaron en distintas circunstancias plata a la Argentina. Desde 1956. Y que en el 2008... Cristina anunció en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno que se había tomado la decisión de pagarle al contado al Club de París y terminarla. Y vino la crisis mundial. Y a la semana, Lehman Brothers. Entonces, del 2008 al 2014 estuvo paralizado, en el medio hubo negociaciones, pasaron 6 años, porque nadie cuenta, dice, ¿cómo si en el 2008 era tanto, ahora es tanto? Porque tiene intereses. Vos sabés que yo estuve en la reunión que se hizo en la Cámara con los presidentes de los bloques, donde vino el equipo económico y el jefe de gabinete, y un diputado, un senador, creo que fue Morales, le dice a Kicillof, Gerardo Morales, creo que fue Morales. No te pierdas la foto de Gerardo Morales, Sanz. Sí, está hermosa. Tu mini compañía en Clarín de hoy, por favor. Creo, no sé, pero no importa quién fue. Alguien le preguntó cómo es que ahora se había llegado a ese valor de 9.000 millones y qué sé yo cuánto. Y que si lo miró, digo, con cara así de... se rió. Digo, ¿cómo se imaginan ustedes? Yo estuve reunido con 19 ministros de Economía de 19 países. ¿Ustedes se creen que empezamos a hacer numeritos? El número es exactamente la aplicación de las cláusulas contractuales firmadas por gobiernos anteriores a muchos de los cuales tienen que ver con los partidos a los que ustedes pertenecen y de los cuales ustedes eran ministros, funcionarios, etcétera, etcétera, y nosotros tenemos que hacernos cargo. No hay un centavo de más de lo que ustedes firmaron que había que pagar. Contestame, aclarado el punto de las contraargumentaciones respecto de las argumentaciones de derecha circulantes, ¿cuáles son los riesgos reales de esta situación? ¿Cuáles los exagerados? ¿Cuáles los inexistentes? No hay ninguno que no sea exagerado, para empezar así.
No hay ninguno. No hay ninguno que no sea exagerado. Okay. No hay ninguno que no sea exagerado. Decir no pasa nada sería una simplificación. Yo vengo diciendo, tratando de sintetizarlo, de encontrar una frasecita que lo redondee, digo, la actitud argentina, como toda actitud valiente y de confrontación, tiene riesgos, pero esos riesgos son infinitamente menores que los que tiene pagar en las condiciones que nos están imponiendo. Porque pagar, vamos a empezar por ahí, pagar en las condiciones que nos quieren imponer es volver al 2001. ¿Literalmente? Literalmente, porque te vas a tener a todos reclamándote el 100%. El 93% que arregló no forma parte de la Asociación de Amigos de la Argentina. Son acreedores que con realismo entendieron y llegaron a una negociación y que hoy están conformes con que vienen cobrando. Pero si se abre la posibilidad de ir por el 100% y de recuperar la quita que en su momento tuvieron que hacer, ¿por qué dejarían de hacerlo? ¿Por qué dejarían de hacerlo? Entonces, segundo, la solidaridad que Argentina ha logrado y el mundo que tenemos hoy con cierto desarrollo de la multipolaridad abre posibilidades absolutamente distintas. En el medio de la crisis, Argentina arregla con los chinos 11.000 millones de dólares de un fondo de garantía de reservas. Firma el acuerdo para hacer las represas Zepernik y Kirchner, logra la financiación para la renovación del Belgrano Carga, Putin negocia con los rusos centrales atómicas y no sé cuántas otras cosas. Hay un montón de cosas absolutamente distintas. Pasó casi desapercibido, tanto que yo lo digo con cuidado. En la última reunión del Mercosur, en la que Argentina reasumió la presidenta pro tempore, la presidencia pro tempore, que es rotativa, si yo no leí mal, porque lo leí una vez sola, se firmó un acuerdo de integración con el ALBA y Petrocaribe. Parece un datito menor, pero un acuerdo de integración con el ALBA y Petrocaribe, con todo este tema del déficit energético, etcétera, etcétera, de la búsqueda de mercados para sustituir los mercados que se achican por vía de la crisis global, me parece que son todas cosas muy importantes. Entonces, ¿qué le puede pasar a la Argentina? Lo que ya le pasó mientras estuvo en default. Las agencias calificadoras de riesgo, Standard & Poor's y compañía, te dicen está en default, y entonces los bancos centrales, por ejemplo, hacen que cuando un banco le presta a una empresa argentina para comprar una máquina o importar un insumo, etcétera, etcétera, es más caro. ¿Por qué? Porque hay que hacer una previsión, porque se ha convertido en más riesgoso ese crédito, y si bien es una previsión que el día que se paga el crédito se desafecta, mientras tanto el banco inmoviliza una cantidad de fondos y eso tiene un costo. Para dar un ejemplo. Después está todo el verdulerismo interno de todos los ganadores a río revuelto, es decir, todos estos tipos que joden con lo y entonces especulan con el dólar ilegal, algunos que van a aumentar los precios de la lechuga porque va a escasear, el otro, todo eso pasa, porque son los permanentes pescadores de río revuelto. Ahora, mira, la situación de la Argentina, la macroeconomía argentina, es la más sólida desde que yo me acuerdo, hay que ir muy atrás para encontrar una conjunción de variables económicas que tengan la solidez en conjunto y más allá de matices que tiene hoy la situación de nuestro país. Paso Heller.